foto donde aparece Mario Besares con su hijo menor. Dicen que el bebito de Mario Besares podría ser hijo de Stanley. Más vale no dar opiniones para que usted pueda juzgar y sacar sus propias conclusiones. Mira, ahí está mi hijo. Mire. Dame besito usted. Dale un besito. Ahora, cheque usted, honradamente, cheque usted a quién se parece. Vea, ¿a quién se parece? Complejísima, mucho más allá de ser una reina de belleza en Monterrey. Fue una mujer que en los 90s se vino a los 19 años a la Ciudad de México a enfrentarse a un monstruo de 1000 cabezas, que era la televisión, ¿no? Los niños no estaban protegidos en ese momento como lo están ahora, y todavía se nos cuestiona por qué protegemos la imagen de los niños, ¿no? Porque no los publicamos, porque, o sea, todavía estamos lejos de llegar a un buen lugar, pero bien, las cosas han cambiado, y eso fue lo que yo intenté. Mostrar esta parte de esta mujer que venía de provincia y se enfrentó a esta relación con estos personajes y enfrentándose a una televisoras y todo lo que eso representaba, ¿no? Y sin protección a los menores, que esa es una de las partes que a mí me dan ganas de vomitar literal cuando lo estábamos representando en el set, ¿no? Había una cosa como mujer, no importa quién seas, no juicio, no nada, que no puede ser, que esas cosas se permitían. Entonces, bueno, espero que se vea el reflejo de los 90s siendo mujer en ese momento. Hemos visto los dos primeros. Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros estamos en Ciudad de México porque, como a lo mejor no se han enterado, este señor va a la casa de los famosos. Órale. ¿Cómo te sientes, Famoso. No, muy bien, muy contento, muy emocionado, muy padre. La verdad que me siento así como que la vamos a romper. Ay, no. Y hoy me toca acompañarlo a él a su ruta de medios y todo lo que tiene que hacer. Ustedes vieron cómo conmigo en la campaña estuvo hasta el final y yo voy a estar con él hasta el final en lo que pueda apoyarlo para esta nueva etapa que va a vivir y que está muy emocionado. Oye, ¿entonces vas a ser mi asistente? Voy a ser tu asistente. Ay, tráeme un café. Pero yo sí te pagaba, espero que tú también a mí me pagues. Bueno, entonces espérate, yo te lo traigo entonces. Oigan, déjenme les digo que ayer fue la presentación en el partido antier. Y déjenme, ahorita le pregunto. Pues el sábado fue la presentación en el partido México-Brasil. Y estábamos todos así de súper nerviosos. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué onda? Nervioso. Sí, te lo juro que de repente, pues es que son adrenalinas completamente diferentes y es así como que el primero que descubren en la casa de los famosos y me sentí así como que... No, y además tanto tiempo de no hacer televisión, de pronto estás y tú sabes la adrenalina que es algo en vivo, te veías así como que, ¡ay, qué onda! Es que de repente no sabes si es hablar en serio, o cotorrear, o jugar, entonces esas cosas así como que todavía no las domino. No, bueno, pues hoy les vamos a platicar cómo andaremos todo el día, bueno, yo de compañera, con Mario, y bueno, pues gracias por todos sus mensajes que ya iremos contestando poco a poco. Oigan, traigo una compañera, una asistente preciosa. Gracias, amor mío. Bueno, ahorita les contamos qué show. Brenda, tienes que conocer a Mario. Creo que es de esas parejas en las que no existe ya uno sin el otro.
Brenda creo que es una pieza fundamental en todo el caso, partiendo desde que es la única involucrada que desde mi punto de vista entendió que para poder con este monstruo de 1000 cabezas, como ella le llama en muchísimas entrevistas, lo tenía que usar y se le tenía que unir. Y en el momento en el que ella dice, es por aquí, esto es un monstruo mediático, logra sacar a Mario de la cárcel. Sí. ¿No? Entonces, es muy compleja Brenda. Y a eso le sumas que es la esposa, ¿no? Siempre es la esposa de... ¿Quién es Brenda? Cuando yo leí el libro, o sea, hubo muchos momentos donde me dieron escalofríos, en verdad. Y esta chava que viene de ser una reina de belleza de Monterrey a la ciudad y se topa con todo este machismo, patriarcado, siendo mamá de 2 niños, donde nadie las protege, porque los niños en ese momento, eso es algo bien importante, los niños en ese momento no eran protegidos. Los medios de comunicación los podían exponer a un niño de la edad que fuera en pantalla y lo hacen. Es brutal. No, o sea, cuando recreamos la escena del foro, cuando agarran a uno de sus hijos y lo ponen en el centro y hacen lo que todos sabemos. O sea, yo estaba en ese foro y en verdad le dije a Beto, es que es muy fuerte lo que siento en este momento. Más allá de quién es culpable, inocente, el veredicto que saque cada quien, es una madre, joven, mujer, sola, expuesta a el gobierno, al sistema jurídico y a la televisión, que era un monopolio en ese momento. Y el chisme directo, ¿no? De decir, oye, tú tuviste una relación con Paco, ya. Imagínate. A ver, vamos a ver este fragmento. Este es un fragmento... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto en saludarlos. Hoy es una fecha significativa en mi vida, porque esta noche me despido de Televisa, mi casa durante 24 años. Aquí nací profesionalmente y aquí crecí y me desarrollé en el apasionante oficio del periodista. Pregúntale. ¿Hace cuántos años no pisas Televisa? Foro 3, 25 años. 25 años. ¿Y qué tal? Bueno, ¿Cómo se siente? Años. ¿Qué tal se siente? Remembranzas, es maravilloso. Sí. Se te dieron unas emociones muy padres. ¿Están igual los foros? Mucho tiempo. ¿Están igual los foros o no? Bueno, ahorita para las escenografías y todo eso, pero está cambiadísimo todo. La pasamos por donde estaba el foro, ¿verdad? Hay un foro ahí, Sí. Foro 3. Sí, pero hay un estudio, un teatro, una cosa aquí, de este lado, ¿no? Más adelante aquí. Sí, porque esta entrada no estaba. Entrábamos por el pasillo grande. Para que ahorita vean, va a entrar a Cuéntamelo Ya, para que vayan, lo vean, aquí estamos. Ahí estuve también mucho tiempo. Ay, qué guapos los dos. Señor Besares, quisiera volver a un detalle que no me queda muy claro. Usted y Paco estaban en el baño. Sí. Paco terminó antes. Sí. Se fue y le dijo, te espero afuera. Sí. Pero subió al coche. Sí, me imagino Subió con que sí. Jorge. Sí. ¿Era costumbre que lo esperara en su coche, subido ya al coche? Me hacían la broma de que de repente se salían como que me dejaban en el lugar, sí. Porque siempre llegaba yo tarde a todos lados, entonces me hacían la broma y se iban adelantito, ya no se subía. No sé en qué tiempo, si se bajó, si se tardó, no sé en qué tiempo. Lo único que no fue es que en el momento que yo intenté salir del baño empecé a oír los disparos, ¿no? Sí. ¿Usted sospecha de alguien? No, para nada. No. ¿Tenía enemigos? No. ¿Cómo puede ser que no los tuviera, que usted no pudiera estar enterado de todo esto, siendo que fueron especialmente a matarlo unos profesionales de este oficio? Es que no sé realmente si fueron profesionales o no se fueron, no lo sé. Es que yo no vi absolutamente nada, no lo sé. Entonces, después de la balacera, de la segunda balacera, ¿usted se acercó a la camioneta negra? No, nunca llegué a la camioneta. ¿Nunca? No, jamás. Ya no me dejaron salir del restaurante, ya no lo volví a ver, ya no supe nada de él. ¿Quiénes no lo dejaron? Los meseros. Los meseros del lugar me dijeron, ya no salga, señor Besares, no salga, por favor. Estos señores que asesinaron al señor Stanley, ¿estaban dentro del restaurante en algún momento? No sé. No creo, no sé, vaya, no sé. No sé, la verdad. No sé si estuvieron adentro, si estuvieron afuera, no sé. ¿Usted nunca se dio cuenta de que lo seguían? No, nunca en la vida.
Un día normal como siempre, como todo, nunca. Imposible imaginarnos de eso. De modo que usted no vio ni siquiera el cuerpo de Paco. No, nada. No, ya no supe nada. Después se enteró de que lo habían matado. Exactamente. Perdón, ¿sus escoltas estaban armados? ¿Tenían armas las escoltas de ustedes, Mario? No, es que la verdad no sé si estaban armados, no estaban armados, si eso fue cosa que sacaron, no sacaron, no, vaya. ¿Usted iba en el mismo coche que Paco Stanley? Cuando llegamos a desayunar, sí. Cuando salimos ya no estuve yo me quedé totalmente todo el tiempo en el restaurante. ¿Pero ibas a ir en el mismo coche que él? ¿Te estaban esperando para subir Sí, ese coche? exactamente. ¿Se hubieras estado ahí? Sí. La vida personal y familiar de Paco Stanley, ¿era normal, era tranquila, diríamos, era ejemplar? Sí, cómo no. Cómo no, era un estupendo padre, un estupendo marido, un estupendo hombre, un estupendo amigo. Era totalmente ejemplar. De modo que no tiene usted ni el menor indicio de quién hubiera podido ser. No. Lamentamos mucho que haya ocurrido esto por el cariño que le tuvimos a Paco y por la cercanía que sabemos que usted siempre tuvo con él. Sí, señor. Gracias. Regresamos nuestras cámaras y micrófonos con Guillermo Ortega mientras aquí continúa la misa para que en Chapultepec nos digan si continuamos aquí o si consideramos que puede cortarse la transmisión desde esta capilla A de la agencia Galloso de Félix Cuevas. Muchas gracias a Jacobo Zabludovsky. En esta entrevista, cuando lo acaban de matar, le dicen, oiga, pero a ver, cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? Dice, acabas de perder a tu mejor amigo, que es brutal. Exactamente. Para mí ese fue el gancho principal para aceptar este proyecto, ¿no? Cuando me mandó Beto los guiones, ¿no? Y pude revisitar esta infame entrevista de Jacobo Zabludovsky a Mario en ese momento, después de enterrar a su mejor amigo, / socio, / papá, ¿no? Y viene este interrogatorio de minuto a minuto que pasó, que lo vi, fue, ¿cómo es posible que no se haya tenido en ese momento la sensibilidad de decir, esta persona está en este luto, en este dolor, démosle un día, ¿no? Para que se recupere y después hagamos las preguntas que queramos hacer, ¿no? Entonces, porque además esas entrevistas particularmente son las que lo terminan hundiendo más, ¿sabes? O sea, hay una gran responsabilidad de parte de los medios en todo este caso. En ese caso y hoy también, ¿no? Y también creo que como figuras públicas también de decir hasta dónde, ¿no? ¿Dónde está la línea de que te voy a compartir y que no? ¿Y cuándo también, ¿no? Entonces, sí, creo que es una reflexión, como decía Beto, ¿no? Creo que quien lo mató es más grande que los personajes por la coyuntura política y mediática de ese caso, ¿no? Que no ha habido, o no se me ocurre un caso así en México. Creo que el señor Stanley... Fascinante para mí el ver, wow, 25 años después, la gente sigue obsesionada. Sí. Bueno. Y la reflexión que creo que es bien importante, Risco, y aprovecho a platicarla contigo porque a eso te dedicas, ¿no? O sea, es el papel de los medios de comunicación en este caso, ¿no? O sea, esta entrevista infame que le hace Jacobo Zabludovsky a Mario Besares saliendo del funeral de Paco. O sea, este hombre viene a enterrar a su mejor amigo, socio, casi padre, ¿no? Está saliendo de llorarle en el ataúd y le empieza a hacer una entrevista minuto a minuto como si fuera un juez. No, claro. ¿No? Te llevas mal. Claro. Uy, y es está muerto aquí. ¿Cuál es el límite, no? ¿Cuál es la línea del espacio que necesita una persona para vivir ese dolor? Y después dar las entrevistas que quieras. Pero tú no eres la autoridad. Las cámaras de televisión no son la autoridad de nada. ¿Sabes? Entonces, creo que es muy importante esa reflexión, ¿no? Jacobo, porque con el asesinato de Colosio, Jacobo diciéndole a la reportera, métete al quirófano. Métete al quirófano. Métete al quirófano y dime si está muerto. Claro. Y dices, uy, ¿cuál es el límite de esto? Y tacto, y respeto. Y perdón, y esa línea sí sigue muy en el mismo lugar, no se ha movido tanto. Y al final, y con esto concluimos, ¿qué cara esperas de la gente después de ver quién lo mató? ¿Qué cara espero de la gente? Pues no sé qué cara espero que se abra una conversación, ¿no? O sea, porque... Sobre eso, sobre lo que está diciendo, sobre cómo eran... Sobre la coyuntura... Sobre la justicia. Sobre la coyuntura entre lo político y lo mediático y el sistema judicial mexicano. De eso se trata la serie. Es una historia de ciclos. Esta serie es más grande que los personajes. Es de cómo funciona la justicia en México hoy. Para entender eso hay que ver esta serie también porque los hilos detrás de cómo se resolvió este caso siguen siendo muy parecidos a los de hoy. Es que es muy cabrón eso que digas. O sea que
En la década de los 90, la audiencia mexicana quedó conmocionada por el trágico deceso del humorista Francisco Stanley, quien fue acribillado afuera de un restaurante poco después de haber conducido su programa una tras otra. Fue al interior del establecimiento que dos hombres armados interceptaron a Paco, como se le conocía, a su equipo, para luego darse a la fuga. Los amigos de Stanley recuerdan en diferentes foros, en diferentes entrevistas, en diferentes documentales, cómo era la personalidad de este hombre que llevó a ser la figura más importante del espectáculo en esas épocas, que llegó a comandar programa tras programa, que alcanzaba el éxito a pesar de un estilo y de una forma de actuar que hoy serían literalmente canceladas. El sí hay y bien, la vuelta, el formarse para que un edecán le diera besos a todos y cada uno de los personajes, el bullying constante en contra de su audiencia, todo, absolutamente todo le era perdonado a un hombre de voz aterciopelada, de mirada seductora, de una actitud siempre atractiva, de un enorme, pero enorme carisma. Imagínate, y si hay, y bien, una vueltecita. ¿Quién mató a Paco Stanley? En un principio se aseguró que habían sido 4 de los integrantes de su círculo cercano: su patiño, Mario Besares, l'Edecán que estaba metida también hasta los huesos, apodada por cierto como la Güera, y el famoso Cholo, un hombre que supuestamente respondía a la imagen que había sido dada a conocer a través de la famosa caricatura, del famoso dibujo hablado, pero sin olvidar por supuesto al chofer, el hombre que no había dado el volantazo, que no había acelerado en el momento oportuno para tratar de salir de esa emboscada. El crimen organizado aparece entonces en el escenario. No se trataba de un asunto de celos profesionales, no se trataba de alguna relación amorosa con l'Edecán, no se trataba, por supuesto, de una traición a los amigos. Se trataba de la presencia de droga, tanto en el fallecido como en otros de los involucrados en este caso. La Procuraduría de la Ciudad de México entonces fue directamente por estos 4 personajes, y a cada uno de ellos comenzó a fincarle responsabilidades. Mario Besares lo había puesto, lo mismo que l'Edecán, quienes habían acudido precisamente a una reunión, a un encuentro, nada más ni nada menos que con uno de los hermanos Valencia. Sí, ese grupo de narcotraficantes que en los 90 partieron del hecho de ser un grupúsculo que tenía el control de las drogas, de las metanfetaminas en la región de Colima y también de Michoacán. Supuestamente, y por la declaración por parte del cocinero de Amezcua, él había escuchado perfectamente cuando se había dirigido a estos personajes para acordar el momento y la hora en que Francisco Stanley sería asesinado. La razón, una supuesta deuda de drogas. Sin embargo, conforme pasaron los días, conforme pasaron las semanas con estas detenciones y el juicio mediático se fue pronunciando, la realidad es que las pruebas en contra de cada uno de estos personajes se iban disipando, iban desapareciendo, iban cayéndose una a una. ¿Por qué razón? Simple, porque no se había podido sustentar que ninguno de ellos realmente hubiera estado presente en el lugar en donde le habían señalado en un principio, que hubieran podido hablar con el lobo Amezcua. ¿Por qué razón? Porque después el cocinero se echó para atrás y dijo que incluso había sido torturado para dar a conocer esta versión. El propio ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas habló con el entonces procurador Samuel del Villar y le pidió que si no tenía pruebas contundentes, dejara en libertad a los acusados. Algo que finalmente ocurrió, porque ni el Cholo era el hombre que disparó, ni el chofer tampoco había actuado con premeditación para que su jefe fuera baleado, ni tampoco l'Edecán y Mario Besares habían sido los responsables de poner a Francisco Stanley. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Quién mató a Francisco Stanley? Diversas voces dicen: en sus últimos años Paco ya no era el mismo,
Ya no era ese tipo agradable, ese tipo solidario, que era un tipo enfermo de poder, enfermo de soberbia, quien consideraba que nadie se le pudiera negar ni se le podía negar, que todos tenían que ceder a sus caprichos de cualquier índole, incluyendo, por supuesto, a las mujeres. Eso lo llevó a su salida de Televisa, aun y cuando era un personaje sumamente exitoso. Llegó entonces a Televisión Azteca con todo este séquito, en donde sería su última morada de trabajo y en donde el comportamiento de Stanley, dicen algunos, ya estaba siendo comprometido por su nueva faceta de adicto a las drogas. Sin embargo, sigue revoloteando entonces en el aire. ¿Quién mató a Paco Stanley? Y la respuesta es sumamente obvia, pero no nos gusta verla. Profundicemos un poco al respecto. Ya en la década de los 90, Paco Stanley, junto con otros personajes, Mario Besares, Benito Castro, el propio Salvador Villalobos, no olvidemos este nombre, llevó a cabo nada más ni nada menos que la inversión de un negocio relacionado con grabaciones de audio, instalaciones de última tecnología, sumamente modernas, que no cualquiera pudiera financiar. Un negocio con el cual poco a poco se adentraba en lo que tenía que ver con el lavado del dinero. Pepe Cabello, quien fue productor de los programas de televisión de Stanley, se encargó de construir el estudio de grabación y se volvió un elefante blanco con mucha tecnología, pero con pocos clientes. Según incluso la Procuraduría de esa época, el dinero para construir el estudio provenía nada más ni nada menos que del Señor de los Cielos. Según Cabello, Paco les dijo a todos que los iba a visitar el Señor, y ese día, por ejemplo, un día muy especial en esta historia, Amado Carrillo llegó al estudio, acompañado de un séquito de gente armada. Benito Castro también estuvo presente ese día, y él lo comentó en el documental de Diego Osorno. Había 2 Suburban, un Lincoln y una bola de cabrones armados. Yo dije, uf, y recontra uf. Y me dice Villalobos, pásale, ahí está Paco con el Señor. Lo saludo, amigo, ¿cómo estás? Paco me lo presenta, yo solo le digo, mucho gusto, señor. Me dijo, mucho gusto, pero no volteó. Luego oí que se fue y solo tenía que decirle a Paco, ay, qué mello. No queda claro realmente en las investigaciones si Amado Carrillo realmente financió el proyecto relacionado con ST Producciones. Lo que sí queda claro es que visitó el estudio durante la construcción del mismo y cuando ya estaba perfectamente terminado. Pepe Cabello aseguró que también Mario Besares conoció al Señor de los Cielos, sin embargo Besares lo negó de manera tajante. Solo aceptó que Paco había tenido que llevar a cabo una presentación personal para el capo. Pero Benito Castro indicó por su parte que no fue un show para Amado Carrillo, sino para la hermana de Amado Carrillo, que se iba a casar y era muy fan precisamente de Paco Stanley. En toda esta historia hay un personaje que, si ustedes se dan cuenta, pasa desapercibido. Un personaje como Villalobos, que no fue indagado a fondo, que no fue relacionado con estos hechos. ¿Por qué? ¿Por qué si era socio de ese estudio? La respuesta es muy sencilla. Porque era ministerio público. Sí, un ministerio público metido en el ámbito de la televisión. Algo muy poco sui generis, ¿no le parece? Un ministerio público que tenía acceso a la droga, vínculos con los cárteles. ¿Quién mató a Paco Stanley? Fue un agente judicial. Si vemos en los retratos hablados, nos topamos con un hombre que porta saco y corbata, camisa, el corte, el bigote perfectamente delineados, y no como el famoso cholo que era un simple vago que agarraron por estar haciendo absolutamente nada y por parecerse medianamente a un sujeto que tomó las armas y disparó con una enorme, pero enorme capacidad y profesionalidad. Un hombre que estaba preparado para llevar a cabo una acción de ese tamaño, a tal grado que ninguna de las balas se desvió precisamente de su objetivo. Un hombre que cuando uno ve el retrato hablado, no deja, por supuesto, de ubicarlo como parte de un cuerpo de agentes judiciales. Este caso muestra la relación entre los verdaderos dueños del negocio, del cártel policíaco que comprende jueces, fiscales, agentes, asesores que durante años han manejado la seguridad. De ese cártel ha salido García Luna, González Calderoni, los superpolicías que después son desechados, detenidos o bien asesinados. El caso Stanley evidenció quiénes mandan en el negocio y su mercado en las empresas de televisión. Las personas aseguran que Paco Stanley no era dealer. Sin embargo, sí tenía cerca de él a un hombre que fungía en ese papel, que garantizaba el acceso precisamente
a la droga y a los narcotraficantes. ¿Quién le otorgó a Paco Stanley los permisos para portar armas, por ejemplo? Al final de cuentas, a Paco Stanley lo mataron de una manera muy simple, lo mataron de una manera muy clara y lo mataron por obvias razones. Dinero. Debía dinero por la droga, debía dinero por el estudio, quiso pasarse de vivo brincándose a su socio Villalobos, quiso pasarse de vivo brincándose, por supuesto, las trancas y queriendo ser él el jefe frente al Señor de los Cielos, sin entender el buen Paco Stanley que el Señor de los Cielos también era un empleado más de Villalobos y del cártel judicial. No olvidemos el vínculo que hay de las empresas de televisión con el narcotráfico. Las 6 camionetas con logos de Televisa incautadas en Nicaragua y que estaban registradas en México a nombre de Televisa SADCB. Al menos 5 de los vehículos estaban registrados en el Distrito Federal con la misma dirección que correspondía a la empresa. Ninguna tuvo jamás reporte de robo o bien de infracciones, y fue un caso que quedó ahí, en la historia. Los 6 vehículos fueron confiscados en su momento por la Policía Nacional de Nicaragua en ese mes de agosto y durante el operativo en un puesto fronterizo en el que fueron detenidos 18 mexicanos que viajaban en los mismos, en cuyo interior se encontraban $9.2 millones en efectivo ocultos en compartimentos y maletas. Además, se revelaron rastros de cocaína en el dinero. ¿Cómo olvidar el caso de un exalcalde y extraficante de drogas hondureño que declaró que el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán le había entregado personalmente $1 millón al hermano del presidente de Honduras en 2013 para financiar la campaña presidencial del actual mandatario? El extraficante testificó también que Guzmán llegó a usar 6 camiones de la televisora Televisa para llevar la droga y que cada camión tenía capacidad para transportar 6,000 kilos de cocaína. Los recientes acontecimientos del caso Salvador Cabañas, la detención de José Jorge Valderas y el expediente de sus relaciones tanto con Simón Sharaf, dueño del bar y empresario que compartía empresas con la televisora, como con Joaquín El Chapo Guzmán. Es una casualidad que el futbolista del América y uno de los distribuidores de droga se encontraran en un local que había recibido a centenares de empleados de la empresa en sus 27 años y cuyo dueño compartía con Televisa una empresa que reportaba casi 9 millones de pesos en ganancias al año. Luis Alberto Azcárraga, un supuesto familiar del actual dueño de Televisa, había sido detenido por las autoridades de Estados Unidos a mediados del 71, luego del intento de cruzar con algunos kilos de cocaína, por lo que quedó a disposición de un juez federal. La muerte de Paco Stanley fue más que el escándalo de Televisión Azteca. La muerte de Paco Stanley fue el ejemplo palpable del vínculo entre el narcotráfico, los espectáculos y de quiénes son los que mandan. El cártel judicial. Ese mismo cártel judicial representado por ese enigmático hombre llamado Salvador Villalobos. 98%. Protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal. Cuando llega Andrés Manuel, tuvimos una reunión y bueno, pues el tema es este caso y él inmediatamente captó y dijo, aquí no va a haber consigna, vamos a actuar conforme a derecho, yo no tengo ningún interés en perseguir gente inocente. El gobierno del Distrito Federal puntualizó que los intereses de grupo y de partidos deben mantenerse fuera del caso Stanley. Desde luego tenemos que despolitizar todo este asunto. Estoy segura. El nombramiento de Bernardo Batis. Cuando viene ese cambio de procurador, cuando llega Bernardo Batis, pues todo cambia. Lo que se hizo por parte de la autoridad fue en cumplimiento de la ley. Lo que pasó fue que llegó a la Procuraduría un hombre mucho más razonable que Samuel del Villar. Cambiaron el fiscal, cambió el juez, cambió el gobierno, previo al dictado de la sentencia. Entra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la Ciudad de México y entra en diciembre y en enero se dicta la sentencia. Rafael Santana Solano fue 50. Ahora que propusimos las reformas, hay una que les dio salpullido, la del Poder Judicial. ¿Por qué? Si lo que queremos es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros para buscar de esa manera una
renovación tajante del Poder Judicial, porque su principal problema es la corrupción. Entonces, se resisten a eso. Cuando eso es conveniente para todos, para ellos mismos. Ah, no, pero ellos quieren tener el privilegio de mandar en el Poder Judicial y tener... Mario Besares o Mayito, por los delitos de diversos de homicidio calificado 2, diversos de homicidio calificado en grado de tentativa 3 y lesiones calificadas por los cuales desactó la representación social por insuficiencia probatorio, se ordena su inmediata y absoluta libertad. A mí siempre me dijeron, cuando haya un cambio de gobierno, tu esposo va a salir libre.